Bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio que lleva por nombre Conociendo tu Fe Católica. Mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez y es para mí un gran honor poder compartir contigo las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe católica, las razones de todo eso en lo que nosotros los católicos creemos, los fundamentos en la palabra de Dios. Hoy fundamentaremos este tema que estamos a punto ya de iniciar, como siempre, en la palabra de Dios. Hoy tenemos nuevamente a un invitado especial que él nos ayudará a darle lectura a las Sagradas Escrituras, a proclamar la palabra de Dios. Hoy tenemos nuevamente a Valentín Junior, Valentín Cárdenas Montaño. Te agradezco que hayas aceptado la invitación nuevamente y que estés aquí, que no es un servicio más que para el Señor, lo sabes, y gracias por haber aceptado. Vamos hoy a tocar un tema muy especial. Como siempre, yo les digo, tomen su papel, su lápiz, para que anoten las citas bíblicas y que puedan ustedes repasarlas después. Bien, saben que están ustedes en mis oraciones, es lo que prometo para los que ven el programa, lo escuchan, por todas sus necesidades que son presentadas a través de esta oración que humildemente hacemos, y allí ponemos sus necesidades, sus preocupaciones, las enfermedades, sus parientes, sus amigos, sus necesidades materiales, espirituales, de todos los que hacen posible, incluso viendo u oyendo este programa. Y yo me encomiendo a sus oraciones también. Pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este programa con este tema que hoy traemos. Se llama el sacerdocio. Este tema es muy especial porque el sacerdocio es muy especial. Hay muchas cosas que vamos a aclarar a través de las Sagradas Escrituras, porque como todos saben, la Escritura se divide antes de Cristo y después de Cristo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antigua Alianza y Nueva Alianza. Y sabemos todos que en la Antigua Alianza había un sacerdocio de Dios, que eran los que representaban al pueblo ante Dios. Un sacerdocio levítico que venía desde Aarón, el primer sacerdote que fue ungido por Moisés, por voluntad de Dios. Pero muchos que ignoran la fe católica, muchos incluso católicos que ignoran esto, que hoy vamos a ver, pues nos hemos atrevido algún momento de nuestra vida por ignorar la palabra de Dios, a decir que el sacerdocio del Antiguo Testamento terminó y que por lo tanto ya no hay sacerdocio en el Nuevo Testamento. Sobre todo para los hermanos separados, los que no son católicos, que se llaman cristianos, pues no le dan autoridad a este sacerdocio católico. ¿Por qué? Porque dicen que se terminó, que ahora son pastores. Ahora que Cristo instituyó pastores. Pero no saben que el sacerdocio no terminó, sino que vino a ser pleno. Como todos saben, el Antiguo Testamento vino a dar plenitud al Antiguo, no vino a quitar o a abolir, sino que eso que había antes, darle plenitud, llevarlo a un grado más de perfección. Como lo dice en Gálatas 4:4, dice, y en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Bien, pues vamos a dar inicio proclamando la Sagrada Escritura. El sacerdocio en el Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre este sacerdocio. ¿Desapareció para no existir más? Esa es una de las preguntas que hoy vamos a resolver. ¿O ese sacerdocio antiguo se anuló? Este sacerdocio primero se anuló para ser cambiado por un sacerdocio más pleno. Esa es una pregunta que tenemos que desentrañar hoy. Veamos en Hebreos capítulo 7, del versículo 11 al 12. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar a cabo al pueblo a la religión perfecta,
De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? A ver, el versículo 11, ¿qué dice? Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. ¿A la qué? A la religión perfecta. Dice, ese sacerdocio levita no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Vean cómo lo dice en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Pues bien, si la perfección no se alcanzara con el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo la ley, las leyes. ¿Qué necesidad habría de que se levantara de que surgiera otro sacerdote? Sigue de ahí donde quedaste, en adelante. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? ¿Qué necesidad entonces habría de otro sacerdocio? Subraya la palabra otro, porque estamos leyéndolo del Antiguo Testamento, estamos leyéndolo de la carta a los Hebreos, que fue escrita más o menos como 40 años después de que murió Cristo, después de que resucitó y subió a los cielos. Esta carta fue escrita 40 años después. Vean cómo describe la realidad del Israel en el Nuevo Testamento. Entonces, lee otra vez del 11 en adelante. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel. El sacerdocio de los levitas es la base, el fundamento, ¿de qué? De la legislación de Israel. De las leyes, de la legislación de Israel, de lo que se sostenía. Porque es lo sagrado, hasta ahorita sigue siendo sagrada la ley para los judíos, que se quedaron sin creer en Cristo. ¿Qué más? No es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. No es capaz, ese sacerdocio es imperfecto. ¿Qué más? De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? ¿Ven? ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio? Está hablando ya que viene otro. Está dándonos una luz. ¿Qué más? No a semejanza de Aarón. Otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón. ¿Cuál era el sacerdocio a semejanza de Aarón? El sacerdocio levítico. Aarón fue el primer sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Sí? Sino a semejanza de Melquisedec. Este otro sacerdote, dice, otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino que hay necesidad de que se levante otro sacerdote, ahora a semejanza de Melquisedec. ¿Cómo será a semejanza de Melquisedec? Reténganlo en la mente. Vamos a ver también eso. ¿Qué más? ¿Hasta el 12? ¿Ya se terminó? No. Sí. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Si hay un cambio en el sacerdocio, escuchen, cambio. Subrayen la palabra cambio. Aquí vamos a desentrañar todo, Vamos a desmenuzar la palabra de Dios. Para los que dicen que en el Nuevo Testamento se anuló el sacerdocio, ya no existen los sacerdotes del Nuevo Testamento en la iglesia. Aquí estamos viendo que en la misma palabra de Dios dice otro sacerdote. Dice que hay un cambio. Vamos, repite desde el 12. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley ha de cambiar. Si hay un cambio en el sacerdocio, está hablando de un cambio en el sacerdocio. También necesariamente la ley ha de cambiar. ¿Se acabó el número 12? Porque cambiado, es la palabra cambio que tienen que subrayar. El sacerdocio necesariamente se cambian las leyes. Por último, antes de pasar a otro, lee la primera parte del versículo 12. La primera parte. Y si hay un cambio en el sacerdocio, ahí ya. Si hay un cambio, hay un cambio. Sigamos. Sacrificios del Antiguo Testamento, ¿eran eficaces? No, no eran eficaces. Ese sacerdocio que era el que realizaba, ese sacerdote levítico era el que realizaba la liturgia en el templo a favor del pueblo.
y desempeñaba sacrificios para la expiación de los pecados, pero no era perfecto. Esa sangre de los toros, de los chivos, de los machos cabríos, de las ovejas, no perdonaban pecados, pero en realidad el Antiguo Testamento, todos tenemos que saber esto, era una sombra de las realidades del Nuevo. Vean, todo el Antiguo era imperfecto, pero vino a hacerse patente, a tomar plenitud en el Nuevo. No es que se anule, sino que de una manera u otra pasa al Nuevo a la perfección. Veamos Hebreos 10 del 1 al 9. Estos sacrificios fueron instituidos por la ofrenda del cuerpo de Cristo a la manera de Melquisedec. Escuchen. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Escuchen. Repítelo. La religión de la ley contiene una sombra. La religión de la ley es el Antiguo Testamento, contiene una sombra. ¿Sombra de qué? De los bienes por venir. De los bienes por venir en el Nuevo Testamento con Cristo, en el que estamos ya hoy. Pero no la verdadera figura de las cosas. No era la verdadera figura de las cosas, sino solamente una sombra. ¿Sigue? Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. Por eso no hay perfección en esos sacrificios que hacían antes, sacrificando animales y ofreciendo sangre de animales. No había perfección, no había eficacia en esos sacrificios, ¿sí? Por eso no pueden llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. Escuchen la palabra culto. Culto. ¿Cómo era el culto ya desde el Antiguo Testamento? Porque hoy hay un culto, pero en la sombra del verdadero culto de hoy lo vamos a ver cómo es el verdadero culto. Estamos hablando desde la Biblia. En el Antiguo Testamento dice que el culto se llevaba a cabo mediante un sacrificio. Un culto de adoración a Dios perfecto, un culto a Dios era a través de sacrificios. ¿Qué nos manifiesta el Antiguo Testamento? Que el culto a Dios se daba, había varios detalles en ese culto, varios factores. Había sacrificio y había sacerdotes. Había sacrificio y había sacerdotes en ese culto del Antiguo Testamento. ¿Ven cómo era el culto del Antiguo Testamento? Con sacrificio y sacerdotes. Vamos a ir poco a poco al Antiguo Testamento cómo es el culto de hoy. Porque aquí está la palabra culto. Y la escuchamos mucho en los hermanos separados que dicen, vamos para el culto. ¿Cómo hacen ellos el culto? ¿Hay sacrificio? ¿Hay sacerdote? Saquen conclusiones. Hay un culto de alabanza, de canto, está bien. Pero estamos hablando del culto perfecto a Dios. ¿Sí? De otro modo quedarían puros de una vez gracias a su culto. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no cada año esos sacrificios recuerdan sus pecados. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados que no son perdonados, porque es un culto imperfecto, ¿sí? Es que la sangre de los toros y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados. ¿Ven cómo se llevaba a cabo el sacrificio? Se ofrecían animales, sangre de toros, sangre de chivos. Por eso, al entrar con Cristo en el mundo, dice: ahora vean
al entrar con Cristo en el mundo, dice, ahora que ya viene la plenitud de los tiempos con Cristo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, dice Cristo al Padre Dios, tú no quisiste sacrificios y ofrendas. sino que me formaste un cuerpo. Aquí anote, subraye, sino que me formaste un cuerpo. Tú no quisiste sacrificios y ofrendas, sino que me formaste en un cuerpo. Cristo es, como dice en Juan 1:1, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, el verbo. Estaba con el Padre, no tenía cuerpo, espíritu puro, en la esencia misma del Padre y del Espíritu Santo. Vino a la tierra, como dice Gálatas 4:4, enviado por Dios, y el Padre le dio un cuerpo. Pero me diste un cuerpo. Estamos hablando, fíjense en el contexto, de sacrificios, de ofrendas. ¿Qué más? No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito en mí, para hacer tu voluntad. Escuchen la otra palabra, voluntad. ¿De quién? De Dios. Cristo dice, me formaste un cuerpo y aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Acuérdense que está hablando de una ofrenda, de un sacrificio, de un derramamiento de sangre, que está comparando el de la antigua alianza con el que va a venir, ya lo está mostrando en la nueva alianza. Un cuerpo que se ofrece por voluntad, no mía, no de los sacerdotes, no del obispo, no del papa, sino voluntad de Dios, que haya un sacrificio, pero ahora ya Cristo ya dijo, me formaste un cuerpo, ya está la palabra ahí metida. Vamos a ver qué va a hacer con su cuerpo, porque está diciendo, aquí estoy yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿sí? Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron los holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Hasta el versículo 9. ¿Ya acabó? Sí. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad, sí. Con esto anula el primer orden de las cosas. Allí. Con este nuevo sacrificio, con el cuerpo, ya está ahí metido el cuerpo de Cristo. Con esto, anula. Subrayan la palabra anula. ¿Anula qué? El primer orden. Anula el primer orden de las cosas. ¿De qué? De las cosas. Anula el primer orden de las cosas. ¿Cuáles? Las que ya leyó antes. El sacrificio imperfecto de animales, de chivos, que esa sangre no quitaba pecado, era imperfecta. Lo anula, no lo quisiste, Señor. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. No lo quisiste, lo anula. ¿Para qué lo anula? Para establecer el segundo. Ándale. Para establecer el segundo orden de las cosas. ¿Cuál? El del Nuevo Testamento. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Este es el nuevo sacrificio. ¿Se puede sacrificar un espíritu? No. El verbo, antes de venir a la tierra, en el vientre de María, no tenía cuerpo. Pero le dijo al Padre, pero me has dado un cuerpo y aquí estoy para hacer tu voluntad. Ahí viene el sacrificio. Ahí está ya. Vean cómo lo antiguo eran sombras de la realidad de hoy. El cuerpo de Cristo, entregado por la voluntad, no de nadie, sino del Padre, es la realidad de las cosas en la plenitud de los tiempos. ¿Y acabó el 9? ¿Ya se acabó? Si dice que lo establece porque antes no existía, estableció lo segundo, anuló lo primero para establecer lo segundo. Lo que estaba establecido antes era lo primero y lo segundo se refiere al sacrificio más perfecto. El nuevo sacerdocio será a la manera de Melquisedec. Veamos Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó
¿En qué presentó? Pan y vino. Ven, es la nueva ofrenda. Se van a ofrecer nuevas cosas. Dos detalles, pan y vino. ¿Por qué? Porque era sacerdote del Dios Altísimo. Allí quedó. Esta es la figura de Melquisedec. Por eso en la Escritura dice, ahora un nuevo sacerdocio a la manera de Melquisedec. ¿Ven? A la manera de Melquisedec significa que lo que se ofrecerá ahora ya no será la sangre de animales, sino pan y vino. Habrá una nueva víctima. Chequen, habrá una nueva víctima. ¿Quién es ahora en el Nuevo Testamento la víctima del nuevo sacrificio? Esa es la pregunta que la Biblia también nos va a responder en 1 de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre. Les escribo para que no pequen. Pero si pecan, ¿quién nos puede perdonar? ¿La sangre de los toros? Es imperfecta, no se puede. Ya lo leímos. Tenemos un defensor ante el Padre. Vean, ¿quién es ese defensor? Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Jesucristo el justo, ¿cómo lo viene a llamar la Biblia? Padre. Él es la víctima por nuestros pecados. Jesucristo el justo, ¿qué más? Él es la víctima. Él, Jesucristo el justo, ¿quién es? Es la víctima. Ya no son toros, ya no son chivos cabríos, ya no son ovejas. Léelo todo desde el principio y sigue. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima. Ante el Padre tiene una coma, ¿verdad? Tenemos un defensor ante el Padre. Jesucristo el justo. Ese es nuestro defensor. ¿Cómo le llama la Biblia a Jesucristo? Él es la víctima. Él es la víctima. ¿Qué más? Por nuestros pecados. Ándale. ¿Qué se ofrecía en el Antiguo Testamento? Toros, animales. Ahora Él es la víctima por nuestros pecados. ¿Qué más? Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Eso es todo. Vean lo que se ofrece hoy. Con razón le dijo Jesús al Padre, pero me diste un cuerpo. Ahora sí se puede entregar. Ahora sí puede morir. Ahora sí puede ser sacrificado. Porque asumió la naturaleza humana. ¿Quién puede sacrificar a un espíritu? Ven las razones que nos da la Biblia para que nadie los engañe, que ahora ya se anuló el sacerdocio y que ahora lo que hay son pastores. Bueno, sí hay pastores, dice la Biblia, pero también tienen un nombre, se los voy a adelantar. Se llaman presbíteros y obispos. Eso, ¿ven? Y por si se me olvida, de una vez les doy la cita. Hechos 20, 28 en adelante. Ahí están. Son pastores, los que puso el Espíritu Santo para pastorear al rebaño. Y que ustedes los puso el Espíritu Santo como obispos. Eso, ven, ahí está la cita bíblica. Y les estaba hablando Pablo a los presbíteros. Hechos 20, 17. Allí pueden encontrarlo también. ¿A quién les estaba hablando? Vamos a seguir. Entonces, vamos a leer Juan 1, 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús. Vio a Jesús, Juan, y al verlo, lo definió y le dijo, ¿quién? Les dijo a los apóstoles, a los primeros discípulos que estaban allí, les dijo quién era Jesús. Se los presentó. Veamos cómo lo presenta Juan a Cristo. Y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Ándale. Ese es la nueva víctima, ya lo vimos, el Cordero. ¿Un animal? No, el de Dios. Ese no es un animal, es Cristo. Y San Juan el Bautista lo reconoce y lo declara en la Biblia y queda sentado como el Cordero. Ya vimos que es la víctima también. Para entrar en comunión con Dios hay que comer la víctima. Acuérdense de la palabra culto que vimos.
El culto verdadero a Dios no es otra cosa más que sacrificio y sacerdote. Si no existe un sacrificio y un sacerdote, nunca jamás se le dará el verdadero culto a Dios. Nunca jamás, según la Biblia. Según algunos que se dicen ser cristianos, dicen que sí. Pero nosotros le creemos a la Biblia, nada más. Veamos. ¿Cómo era incluso los paganos? ¿Cómo entraban en comunión con su Dios? Aunque era Dios falso, le ofrecían sacrificios a dioses. También mataban animales. Incluso en Egipto se enseñaron los israelitas a adorar dioses, animales que decían que era Dios, como tenían muchos, como que el cocodrilo era un dios, o un dios con cuerpo de hombre y cabeza de pájaro. Así eran sus dioses. Pero ahora en el Antiguo Testamento, para ir enseñando con la pedagogía de Dios, les dijo: sacrifíquenme esos animales. Si el toro lo adoraron, sacrifíquenmelo a mí, que muera, pero ofrecido a Dios, como diciendo: tú eres mi único Dios y nadie más. ¿Ven? Y ahora tenemos una nueva víctima, que es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos cómo dice la Biblia que sí, que efectivamente, así como los paganos sacrificaban animales y comiendo la carne de esos animales entraban en comunión con su Dios, ahora nosotros tenemos un sacrificio perfecto, que si comemos de la carne de esa víctima nueva que presenta la Biblia, también entramos en comunión con Dios. Veamos 1 Corintios 10, del versículo 18 al 19. Fíjense en los israelitas. Fíjense en los israelitas, dice San Pablo. Para ellos, comer de las víctimas. Para los israelitas, comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. ¿Ven? Es entrar en comunión con su altar. Para que hay víctima, hay altar, hay sacerdote. ¿Qué más? Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos al Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada. La carne que ofrecían los paganos a los ídolos, no es que esa carne sea consagrada, porque un ídolo no es nada, no existe, es un Dios falso. Y los paganos que no conocían al Dios verdadero hacían esos sacrificios y comían la carne de la víctima, pero no entraban en comunión con ningún Dios, si acaso con el diablo, porque el diablo se aprovecha de esas cosas para engañar cuando no conocemos al verdadero Dios. Pero aquí la Biblia nos está presentando a una víctima, a un Cordero de Dios, un nuevo sacrificio, un nuevo sacerdote. Otra vez el versículo 19. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada, o que el ídolo sea algo. ¿Ven? Quiere decir que sí hay un sacrificio con carne consagrada, pero esa no es. Entonces, Juan 6:57. Como el Padre, que es vida, me envió, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Ándale. Habló el Cordero, habló la víctima. Dice: el que me come, está hablando la víctima, el que me come vivirá por mí. Eso es todo. Está dando mucha luz de cuál es el sacrificio para darle un verdadero culto a Dios. Veamos la institución del sacrificio de la nueva alianza. Estamos viniendo desde el antiguo hasta el nuevo. Vayan checando cuál es el orden, el recorrido. El camino nuevo, este es. Aquí, en esta cita bíblica que vamos a leer, se instituye nuevos sacerdotes, nuevos ministros del Dios Altísimo. Lucas 22, 19, 20. Después tomó pan. Cristo, eso, ahí está la nueva víctima. Tomó pan. Y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo:
esto es mi cuerpo. Eso es una locura. Eso sí que muchos no creen. Aunque lo escuchan de la palabra de Dios, dicen, no, eso significa el cuerpo de Cristo. Y aquí nunca vas a encontrar que significa. Porque si dijera significa, eso es un simple símbolo. Pero aquí está diciendo, y esta palabra es de vida eterna. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra? Que es cierto. Tomó pan, Cristo en sus manos, estaba rodeado de los 12 apóstoles, nadie más sabía. Y dijo, esto es mi cuerpo. Y si él dijo que eso es que eso es. Ahí utilizó el verbo griego, eimi. Esto es el verbo cero estar, lo utilizó en el escrito original en griego. Yo soy o estoy en el pan. ¿Qué más? Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ese cuerpo que está diciendo que es el pan, dice, se entregará por ustedes, mi cuerpo. Me diste un cuerpo para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo, la nueva víctima, el Cordero de Dios, el que se va a entregar. El que me coma, Juan 6:57. ¿Eso no te dice nada? ¿No crees que Cristo es la nueva víctima? El que quita los pecados del mundo y que ahora le está diciendo, hagan esto en memoria mía, háganlo. No es si te gusta, si te parece. A los 12 les digo, háganlo. Está instituyendo los nuevos sacerdotes. Está instituyendo una nueva forma de sacrificar. Esa es la víctima. Pero no veo a Cristo, las manos, los pies, la carne, cuando le muerde un brazo. Dice en el discurso de Cafarnaúm, estas palabras que les doy son espíritu y vida. ¿Ven? ¿Por qué no podemos entenderlo? Porque queremos entenderlo con la carne, con nuestro intelecto. Son espíritu y vida. Si yo te estoy diciendo que yo estoy y soy el pan, ¿por qué no me crees? Hoy te dice Cristo eso. A unos católicos que solamente de palabra oigan, que Cristo está en el pan. Cristo es está en el pan consagrado. Es Cristo ese pan consagrado. Sí. En la Biblia nos está diciendo que verdaderamente es. ¿Qué más? Instituyó sacerdocio y les dijo, hagan esto en memoria mía. Háganlo. Sigamos en el versículo 20. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre. Aquí está hablando de una copa. ¿Ven por qué dijo que había de instituir un sacerdocio a la manera de Melquisedec? Ahora ven. Primero tomó pan, y después tomó la copa de vino. ¿Qué presentó Melquisedec cuando se presentó junto a Abraham? ¿Qué presentó el rey de Salem? Melquisedec llevó dos ofrendas juntas. Llevó pan y llevó vino. A la manera de Melquisedec. Ya no un chivo ahí a sacrificarlo en el altar, ya no, con derramamiento de sangre. A la manera de Melquisedec, pan y vino. En esa noche instituyó Cristo esa manera. Los nuevos sacerdotes, los nuevos ministros de Dios. ¿Se acabó el 20? De igual modo, después de cenar, tomó la copa. Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Qué más? ¿Nada más? Bien. Hasta ahí. Esta es mi sangre, ¿ven? Ahí va la sangre, ahí va el cuerpo. Ya no de animales, sino de Cristo, porque dijo, esto es. ¿Y por qué no vemos sangre y carne? Porque esa es la manera de Melquisedec. Si no entendemos la escritura, no podemos entender eso. Ahora, desde entonces, porque ahora ven por qué dio una orden, háganlo en memoria mía. Ahí está el orden sacerdotal. Es una orden. El que no tiene la orden de Cristo no puede consagrar el pan y el vino. No puede decirse sacerdote, no puede decirse verdadero pastor. Son los que Él quiso. Marcos capítulo 3, versículo 13.
Él llamó a los que Él quiso. Desde entonces hay una nueva alianza, desde entonces hay un nuevo sacerdocio y desde entonces hay un nuevo sacrificio, ahora con pan y vino, todo establecido por Cristo, por el querer, para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo, dice, por el querer del Padre, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Ahora vamos a ver, en este nuevo sacrificio, este pan es algo o alguien. Jesús ya lo había dicho antes. ¿Ese pan qué? ¿Es un pan cualquiera? Veamos. Yo soy el pan vivo. Juan 6, versículos 51 y versículos 53 al 56. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo, no un pan muerto, no un pan cualquiera. Yo soy el pan vivo, vivo. Porque la víctima que se iba a entregar no era muerta, era viva. Y él dice, tomó pan y dijo, yo soy, esto es mi cuerpo. ¿Ven? Pan muerto, no, pan vivo, porque es lo que se va a ofrecer como víctima, el Cordero, Cristo. Dijo, yo soy el pan. ¿Sí? El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan, ¿cuál? Pues yo. Cómanme, el que me coma. Juan 6:57, acuérdense. ¿Qué más? El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. ¿Cuál es el pan que va a dar Cristo? Es que la Biblia dice que el pan es la palabra de Dios, porque de ella nos alimentamos. No piensas que es el cuerpo de Cristo. No, es la palabra de Dios. Muchos dicen eso, te equivocas, malinterpreta la Escritura. Y interpretar la Escritura de manera personal está prohibido. Segunda de Pedro 1:20, prohibidísimo, no lo hagas. ¿Cuál es el pan que nos va a dar Cristo? ¿La Biblia? Devuélvete un poquito para que vuelvas a leer el versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré... Ahí. El pan que yo daré es la Biblia. Muchos dicen eso. ¿Qué dicen? El pan que yo daré es mi carne. Es mi carne. Juan 6:51. ¿Qué más? Y lo daré para la vida del mundo. Sí. Versículo 53. Jesús les dijo, en verdad les digo. En verdad es que es cierto. ¿Por qué no me creen? Dice Cristo. En verdad. Esto no es un simbolismo, no es parábola, no lo es en verdad. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Que no coma la carne del Cordero, del de Dios, de la nueva víctima, de que no beba su sangre, no tiene vida en ustedes, no tienen vida. Y no es símbolo, no lo es. Porque muchos dicen, ay sí, nosotros hacemos también la cena del Señor y ahí simbolizamos todo. No. ¿Y cuándo lo haces? ¿Cada mes? ¿Cada año? ¿Cada 6 meses? No. En la fracción del pan está Cristo verdaderamente. ¿Por qué lo dijo? Ya lo vimos en la Biblia. ¿Cada cuándo lo hacían los primeros cristianos? Busquen Hechos 2:42. Ahí estaban las primeras comunidades que se reunían a la fracción del pan. Esa comunidad, ¿quién es hoy? ¿A quién han visto que se reúna para la fracción del pan, para la misa? ¿A cuál iglesia hace eso? De las 35,000 que hay, solo una. Qué curioso, ¿verdad? Saque deducciones, saque sus propias conclusiones. ¿Cuál es la iglesia? Hechos 2:46. ¿Cada cuándo? ¿Cada año? Diariamente se reunían. Hechos 2:46, 47. Y el Señor iba reuniendo a los que se salvaban en la iglesia, a los bautizados. Chéquenlo. Sigue del 53 en adelante. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que no coma mi carne y bebe mi sangre. El que no. El que coma mi carne. El que coma, eso. El que coma mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene. Ahí dice vive de vida eterna. Otra traducción dice tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Es grave no comerla. ¿Qué más? Hasta el 56. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Cómo hay que permanecer en Cristo? ¿Nomás leyendo la Escritura? Cómetelo. ¿Ve cómo es la víctima, la nueva víctima? Eso es carne. Pero
en la apariencia de pan. ¿Quién lo dice? ¿Valentín Cárdenas? Por eso no quise leerla yo la Biblia, para que no digan que estoy echando mentiras. Es la propia Escritura la que está descubriendo las verdades que muchos no quieren creer porque no son de Dios. Dice en Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. El que no la escucha, ese no es de Dios. Si no te gusta, si te suena mal, o si crees que esto es mentira, revísate. Revisa lo que dice la palabra. Somos santificados por el sacrificio de la nueva alianza. Ahora de una manera perfecta. El sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre. Hebreos 10, del 8 al 10. Este nuevo sacrificio sí trae la perfección. Hechos 10, 8, 10. ¿Hecho? Hebreos. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, no los quisiste, ni holocaustos. ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Ahí está Cristo, ahora sí, porque me diste un cuerpo. Sigue. Con esto anula el primer orden de las cosas, Ya lo oímos eso. para establecer el segundo. Esta voluntad de Dios, ¿De quién es voluntad? ¿Del segundo orden de las cosas? ¿Del sacrificio de la nueva víctima? ¿Del Papa? ¿De la Iglesia? ¿De los sacerdotes? ¿Es un invento? ¿Esta qué? es la voluntad de Voluntad de Dios. Voluntad de Dios. esta voluntad de Dios de que habla, es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Es que seamos santificados por la ofrenda. ¿Ahora qué se ofrece? ¿La ofrenda de qué? De Cristo Jesús, ¿Del cuerpo? ¿O de qué dice? del cuerpo. No, otra vez. Esta es la voluntad de Dios. de que habla, ¿De qué habla? es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Ahora ven cómo somos santificados verdaderamente. ¿Por la ofrenda de qué? De Cristo Jesús. No, Por la ofrenda del cuerpo. la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Ah, ¿y por qué dijo? ¿Y por qué dijo a la manera de Melquisedec? Ya lo vimos. ¿Qué ofreció Jesús en la noche que iba a ser entregado, en que instituyó el nuevo sacrificio? Pan. ¿Por qué? Porque iba a ser a la manera de Melquisedec, nuevos sacerdotes a los que les dijo, hagan esto. ¿Hasta ahí se acaba? Al 10. Hecha una sola vez. Hecha una sola vez y para siempre. ¿No dice? Bueno, vamos a leerlo de Jerusalén. En virtud de esa voluntad quedamos santificados merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. A ver, bueno, una vez y para siempre fue hecha esa ofrenda. ¿Qué quiere decir para siempre? ¿Que ya se ofreció y que no tenemos que andar ofreciendo otra vez? No. Hecho una vez para siempre dice que eso es lo único que se va a ofrecer de aquí en adelante. Para siempre. La que va a ser validera. Por eso en la misa, por eso en la Eucaristía que se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo, es el mismo sacrificio, no es otro. No se vuelve a sacrificar a Cristo, sino que ese sacrificio se renueva para nosotros. Y si quieren ver cómo lo dice San Pablo, porque él no anduvo con Cristo, pero a él se lo transmitieron. A él no le dijo directamente, hagan esto en memoria mía, sino que se lo transmitieron. Dice que se lo recibió del Señor, pero al recibirlo los apóstoles es como recibirlo del Señor. Ahora, San Pablo nos dice cómo debe ser el nuevo sacrificio. Si fue una vez y para siempre, ¿cada cuándo debe hacerse? Veamos lo que dice San Pablo, 1 Corintios 11, 23 al 26. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él está repitiendo lo mismo, está repitiendo las mismas palabras, lo mismo. ¿Por qué? Porque fue una orden. Así fue. ¿Qué vamos a hacer? Es que la misa es lo mismo. No tenemos que cambiarlo porque es un sacrificio hecho una vez para siempre.
como lo acabamos de leer. Y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Ahora el versículo 26, pongan atención, aquí pongan atención, volteen todos. ¿Cuál? 25. ¿Cuál es el 25? Léelo. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beba, hágalo en memoria mía. Fíjense bien. Ahora sí vi. Fíjense bien, abran los ojos. Escuchen por qué en Hebreos 10, del 8 al 10 dice, ese sacrificio, somos santificados por el sacrificio hoy, que la ofrenda del cuerpo de Cristo, de una vez y para siempre. Aquí está la respuesta, fíjense bien. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Hasta cuándo hay que hacer ese sacrificio? El mismo, hasta que venga. Por eso ven que la iglesia todos los días se celebra el mismo sacrificio, la misma Eucaristía. ¿Ven? Esa es lo que háganlo. Sí, cada año. No, la fracción del pan, Hechos 2:42 al 47, no dice que cada año. Todos los días. Y el primer día de la semana especialmente. Entonces, 1 Corintios 11:27. Por tanto, el que come el pan o bebe de la sangre del Señor indignamente. Hay un pan que si te lo comes indignamente puedes cometer sacrilegio, puedes profanarlo. ¿Acaso tú en la mañana cuando comes un pan tienes que hacer examen de conciencia? Para nada, porque es un pan cualquiera. Pero vean, este pan que muchos desprecian, que muchos dicen que no es cierto que está Cristo, vean San Pablo lo que dice de este pan, que lo tiene en un aprecio altísimo porque es el mismo Dios, porque Él sí logra reconocerlo, pero hay algunos que no lo reconocen. Y si me estás viendo tú que niega la Eucaristía y que dice que no está presente Cristo ahí, aunque Él lo haya dicho, esto es mi cuerpo, aquí vamos a desentrañar, a ver si es un pan cualquiera. Porque el pan consagrado ya no es un pan cualquiera. Dijo Cristo, esto es mi cuerpo. Y si Él lo dijo, eso es. Otra vez, 1 Corintios 11, 27, 29. Por tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente. Veamos qué es lo que sucede. Si te atreves a comer de ese pan, que porque dices que yo me lo como y no pasa nada. Al cabo, escucha. Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué no peca contra el pan, la harina cocida y el jugo de uva? ¿Por qué no? Porque ya no son más pan, ya no son más vino, sino es cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y qué hay que hacer? El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. ¿Por qué? Porque al profanar ese pan y ese vino, versículo 28. Cada uno, pues, examine su conciencia. Examine su conciencia cada uno. Para comer un pan cualquiera, ¿para qué la examinas? Si es un pan cualquiera, pero este no, vean. Y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Hasta entonces podrá comer de ese pan y beber de esa copa. ¿Por qué? El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Por qué? Por no reconocer el cuerpo. ¿Por qué come y bebe su propia condenación? Por no reconocer el cuerpo. ¿Ese pan es Cristo? ¿Esa sangre es Cristo? Pues para mí no. Pues aquí dice, ¿cuál es la gravedad? No reconocer el cuerpo y que tus ojos solamente están viendo harina cocida y jugo de uva. Entonces San Pablo sí sabía lo que comía y bebía. Lo que para muchos hoy no les dice nada. Bíblicamente lo estamos descubriendo. Y hago leer a Valentín para que no digan que son palabras mías. Y está leyendo la Biblia. Bien. Tristeza por los que no creen. Pero estamos orando por ellos. Para que si Dios quiere, porque solamente a Él le corresponden las conversiones. Este programa y esta lectura no es para que te conviertas. Si lo haces, bendito sea Dios. Y si no, ¿verdad? Hebreos 10, 19.
Hebreos 10:19. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. ¿No? Al 20. Entraremos al santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivió a través de la cortina. No dice vivió. Y vivo a través de la cortina. Ah, bueno, otra vez, versículo 20. Él nos abrió ese camino. Él nos abrió este camino que estamos viendo, que muchos no creen, que dicen que los católicos están loquitos, porque piensan que Dios está en ese pan, y que el vino es la sangre de Cristo, que están loquitos. Pero ¿estará loquita la palabra de Dios? Pues te la dejo a tu criterio, ¿verdad? Porque lo estamos leyendo. ¿Por qué decimos eso? Porque Cristo nos abrió un camino. Versículo 20. Él nos abrió ese camino. Él nos abrió este camino. Si tú no lo quieres caminar, te invito a que lo hagas, a reconocerlo en la palabra de Dios. ¿Y ese camino es un camino muerto? ¿Es un camino viejo? Veamos. Y vivo a través... No. ¿Ese camino qué? Ese camino nuevo. Nuevo. ¿Y qué más? Y vivo a través de la cortina. Ese camino nuevo y vivo. O sea que está vivito, no muerto. Y eso es lo que hacemos nosotros los católicos. Caminarlo. Ahí está la Eucaristía, ahí está la misa. ¿Y qué más? Y vivo a través de la cortina. Y vivo a través de la cortina. Es decir, su carne. A través de su carne.